Una persona se desploma en el suelo, en plena crisis, alguien le sostiene la cabeza, mientras la cámara sigue grabando. Más allá, un grupo toca tambores y pide perdón repetidamente. En otra sala, alguien grita y anima a dejarse llevar. Estas imágenes son reales, fueron grabadas con cámara oculta, y detrás de estas escenas siempre está la misma mecánica, el control. Hoy volvemos a ver a Benoit Jude por tercera vez en StoryCube, porque los dos primeros episodios dejaron huella y porque lo que revela va aún más lejos. Benoit Jude investiga desde hace años sobre las sectas y las desviaciones sectarias contemporáneas. No las de los libros de historia, no, las de hoy en día, las que se esconden detrás de palabras tranquilizadoras. Espiritualidad, desarrollo personal, sanación y despertar. En este episodio exploramos estos grupos. Donde se borra la línea entre lo real y lo imaginario, se crean recuerdos delirantes y se lleva a adultos y niños al agotamiento mental y emocional. Movimientos que hablan de energía, de vidas pasadas, de sanación colectiva, pero que en realidad aíslan, controlan y destruyen. Investigaciones en Francia y otros países, casos recientes, desviaciones y una pregunta clave: ¿cómo caen personas comunes en esto? Si crees que las sectas ya no existen, esto podría cambiar tu opinión. Bienvenido a StoryCube. Antes de continuar, permíteme hacer un pequeño paréntesis para hablarte de algo muy importante. Vamos a decir las cosas claramente. Tu dinero en tu cuenta corriente está dormido. De acuerdo, no trabaja y pierde valor con el tiempo. Así, ahorrar hoy es perder dinero. La libreta A está limitada al 3%. El seguro de vida es complejo y bloquearlo rara vez es rentable. Las criptomonedas son populares, pero difíciles de manejar por separado. Entonces, para ser completamente honesto con ustedes, desde hace algunos meses uso bloques y honestamente me hubiera gustado conocer esto antes. De hecho, los bloques es una cuenta corriente básica donde guardas tu dinero que pierde valor con el tiempo. Ahí recibes tu salario y haces pagos. Es una cuenta corriente, excepto que esta cuenta corriente te da un 4% de interés fijo. O sea, dejas tu dinero en tu cuenta corriente y te genera intereses, en vez de que pierda valor con el tiempo. Y aquí voy a insistir, porque ese es el detalle que lo cambia todo. Esta cuenta corriente te paga todos los días. No es como que lo pongas en algún lado y recibas ese 4% en 5 años, no. Es todos los días que recibes el pago de los intereses. Lo más loco es que no hay límite. Tengas 500, 10,000 o 100,000 euros, recibes intereses mensuales. Eso es lo que lo hace realmente diferente de la libreta A, donde después de como 22,000 euros y algo, ya no recibes nada. Además de eso, hay algunas mecánicas que me encantan. Cashback en compras, tarjetas Visa Premium sin límite, transferencias instantáneas gratis y sin cargos. En el mundo cripto, puedes comprar más de 150 criptomonedas en una sola cuenta y con tu clave privada. La cuenta estándar en Debloque es gratis y ahora puedes registrarte y ganar hasta 500 euros. Regístrate con el enlace en la primera línea de la descripción y usa el código NOA para obtener 3 meses de Debloque Premium gratis, cortesía de la casa. Después, para ser honesto, aunque no uses las criptomonedas, aunque no utilices las transferencias instantáneas, no importa. Solo con dejar el dinero en tu cuenta ya es el mejor argumento, si se me permite. Ahora que tienes una buena cuenta corriente y tu dinero está bien invertido, sigamos con el video. Psicológicamente es perturbador porque no esperaba que esto entrara en trance. El problema es que cuando crees totalmente en esa energía y la sientes, puedes llegar a tener convulsiones. No puedes negar que cuando mencionan cosas negativas, son ciertas. Los tambores que oyes suelen ser chamánicos. El dinero siempre regresa, pero no necesariamente es siempre el objetivo de la deriva sectaria. De hecho, hacemos un historial de lo que ha hecho en su vida últimamente y resulta que ha tomado muchos cursos de desarrollo personal. Situaciones raras en grupos extraños. En el video se oyen más personas gritando, no solo la que está en trance. Hola a todos, bienvenidos a StoryCube. Hoy estamos de nuevo con Benoit Jude. Entonces, Benoit Jude, para quienes no han visto los otros episodios, en realidad es un detective privado especializado en infiltraciones en sectas. Es un trabajo un poco atípico, tal vez incluso para quienes no hayan visto los otros episodios. Benoit, ¿puedes explicarnos brevemente qué haces? Sí, lo resumiste bien. Ser detective privado es un trabajo estereotipado. La gente piensa que solo investigamos infidelidades, pero yo, de inmediato, cuando me establecí, hace 10 años me especialicé en investigaciones. Como dijiste, sobre desviaciones sectarias, sobre desviaciones terapéuticas. Bueno, en un sentido un poco más amplio, me especialicé en la manipulación. Trabajo para eso con una psicóloga que trabaja todos los días conmigo. De hecho, eso es lo que me permite precisamente estar especializado en eso, protegerme y reconocer los mecanismos de manipulación. A veces investigo las desviaciones sectarias
Es una locura. Entonces, cuando dices en el corazón de las desviaciones sectarias, ¿literalmente te infiltras en sectas a veces? ¿O cómo es eso? Sí, así es. No siempre me infiltra, como te explicaba, porque no siempre necesito explicarme ni infiltrarme. Nosotros, los detectives privados, como te decía, tenemos dos límites, ¿ves? Que debemos respetar, que son la necesidad y la proporcionalidad. Es la justicia la que nos lo recuerda regularmente. Si encuentro pruebas afuera y son suficientes, puedo llevar los casos de mis clientes a la justicia con su abogado. Mi trabajo es investigar, hacer un informe válido para la justicia y ayudar a mis solicitantes a acceder a ella, usualmente con su abogado. A veces no me infiltra, pero otras no tengo opción porque desde afuera no veo nada. Entonces, los clientes te buscan para preguntar sobre familiares desaparecidos u otros temas similares. Y tú, entonces, vas a intentar conseguir más información para hacer qué concretamente para eso, ¿verdad? Sí, bueno, yo de base soy jurista, así que tengo un poco ese reflejo jurídico, ¿sabes? Cuando abordo los casos, además de ser detective privado. Y mi objetivo, de verdad, es permitir que la gente tenga acceso a la justicia. Porque no es tan fácil en estos casos, porque por definición estamos hablando de hechos psicológicos, entonces son un poco invisibles, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Que se escapan un poco de las manos. Mi objetivo es aportar elementos para apoyarnos en la ley y hacer valer nuestros derechos. Entonces, voy a ayudar a las personas, por ejemplo, cuando están preocupadas por un ser querido que ha cambiado radicalmente o incluso a veces que ha desaparecido por completo. Entonces ahí no saben a qué se enfrentan, así que ya conseguí información y después intento hacer que eso valga en la justicia. Y luego, por supuesto, detrás de eso intento hacer todo, junto con otras personas, otros especialistas como psicólogos, para tratar de sacar a la gente afuera, en realidad fuera del fenómeno sectario, cuando es posible. Pero puedo tener otros casos, como te explicaba, por ejemplo, en casos donde los padres se separan y uno de los dos está en una deriva sectaria y el otro no. Surge una pregunta. ¿La deriva sectaria es peligrosa para tu hijo? Hablaré de eso. Cuando tienes un hijo en común, el niño va a estar con papá y mamá, por ejemplo, pues yo voy a verificar, en el caso del padre que tiene esa creencia, sin juzgarla, pero simplemente para ver si puede representar un problema para el niño. Porque en Francia tenemos un marco, en el Código Civil, que justamente regula un poco las condiciones de educación, las condiciones afectivas, psicológicas y todo eso. Algunas materias pueden desestructurar a los niños. He visto casos de personas, incluso antiguos adeptos, que vienen a consultarme. De hecho, personas que han salido ellos mismos de una secta están completamente perdidos sobre cómo reconstruirse y cómo acceder a la justicia, en relación a veces con los elementos que han podido sacar y cómo posicionarse ante quienes quedan en la deriva sectaria, incluso si aún son amigos. Es muy difícil de manejar. Es otro tipo de caso que voy a manejar obviamente de manera diferente a los otros dos, pero los tres, se pueden manejar de manera bastante eficaz desde el momento en que tienes elementos de prueba. En realidad, gracias. Antes del video nos enviaste extractos de infiltración. ¿Qué habrías hecho tú o ellos? ¿De dónde son y qué son estos extractos? Te comenté que acumulé unos 10 años de cámaras ocultas porque siempre que me infiltran grabo cámara oculta. No lo hago por el reto, sino porque a veces me tardo y mi memoria falla. Entonces, eso ya me permite recordar con precisión y también volver a ver lo que pasó, ya que a veces puede ir muy rápido. Muchas veces también, aunque mi informe sea aceptado en la corte, puede ser cuestionado. Así que pueden decir que miento. La otra parte puede creer que es increíble para ser verdad. Por eso, si es necesario, dejo mis grabaciones y videos con un actuario o comisario de justicia. ¿Quién verifica que mi grabación coincide con mi informe si las guardo confidencialmente? No se las entrego a nadie, en general, ni al cliente, ni al abogado, ni a la justicia, solamente en caso de que haya una impugnación. Entonces, eso permite verificar que no miento en mis informes. Y además, sobre todo, eso le permite a mi colega psicóloga verificar por sí misma el efecto psicológico, desde adentro, para evitar que se vea sesgado por mi testimonio. Ella realmente ve, iba a decir, a través del ojo de la cámara, lo que sucede desde adentro. Entonces, los 3 extractos que envié son solo fragmentos de decenas de horas de videos de cámaras ocultas grabados en 10 años. Ahora lo que hago es semipúblico, ya que los rostros están difuminados. Pero quiero que la gente me acompañe un poco por dentro, que vean cómo es desde adentro y que yo pueda dar testimonio de ello. Porque hoy considero que después de 10 años, mi papel ahora es dar testimonio de lo que he vivido. Porque creo que el fenómeno al final de las desviaciones terapéuticas y de las desviaciones son muy poco tomados en cuenta por la justicia y las autoridades en general. Presentas estos videos entonces en una campaña de Ulule para financiar un documental. ¿Es eso? ¿Es eso más o menos como es? Sí, el documental busca respaldar los videos de cámaras ocultas, aunque incluirá más contenido.
Si logro tener éxito con la campaña, si no lo logro no pasa nada. De todas formas, logro transmitir un mensaje que ya es esencial, pero si llego al final de la campaña, intentaré hacer este documental lo mejor posible. Y el hilo conductor, en efecto, serán esas imágenes de cámaras ocultas para explicar, a lo largo de 10 años, lo que he podido vivir, y después hacer intervenir dentro del documental personas que conocen el fenómeno, ya sea porque han sido víctimas, porque son expertos en el tema, o bien testigos. Bueno, no importa, personas en todo caso que van a analizar el fenómeno conmigo. Y bueno, eso depende del éxito o no de esta campaña de financiamiento colectivo. Pero una vez más, si no lo logro, ya con este proyecto estoy logrando transmitir un mensaje poco a poco. Y al final eso es lo esencial. Obviamente, les ponemos por supuesto el enlace en la primera línea de la descripción. Si quieren ir a verlo, si quieren obviamente que este documental vea la luz, no duden en hacerlo. Hola, soy Noé del futuro. Solo un pequeño mensaje para precisarles que su campaña lamentablemente ya terminó. Sin embargo, gracias a esta campaña, pudo ponerse en contacto con una productora de París para llevar a cabo su proyecto. Es una locura. Incluso publicó un libro, La mecánica del dominio. Miren esto, es increíble. Vayan a verlo, está en la primera línea de la descripción si les interesa. Benoit, detective privado y experto en sectas. Vamos. Lo que te propongo es que volvamos un poco al primer extracto que nos enviaste. Es este. ¿Y este extracto estuviste ahí? Este extracto, de hecho, es una infiltración de la que te hablé la última vez, donde todo pasó muy rápido. De hecho, en el lugar, como te expliqué, después de media hora, todo se salió un poco de control así. En convulsión porque ves a alguien en el suelo en trance convulsivo, no sé bien cómo llamarlo. ¿Podrías darnos un resumen del contexto para quienes no vieron los episodios anteriores? Claro, sí, entonces ahí me invito, de hecho, durante un curso que es de paga, de entrada, es algo como 3,500 pesos por la semana, un curso sobre el Ki o Chi en artes marciales, es decir, la energía vital. Le llaman Kundalini, relacionado con el yoga Kundalini. Son sensaciones internas y subidas de energía. Me invitaron al curso por una oportunidad abierta, vengo a descubrir. Así que creo mi fachada e historia alrededor de eso. En el contexto de un expediente general, donde tenemos varias temáticas de creencias, alrededor de una joven cuyos padres ya no entienden su camino. Como te decía, una familia preocupada por un ser querido que está cambiando. Aquí, una joven de unos 20 años, brillante en sus estudios hasta ahora, pero ahora que lo dejó todo, lo abandonó todo y la ven cada vez menos, y ya no pueden hablar para nada sobre su futuro profesional, ni de nada en absoluto. Entonces te contactan diciéndote, ok, creo que hay un problema con mi hija. ¿Pueden investigar, obtener información, ver si está segura o exactamente qué está pasando? Realizamos la anamnesis, revisamos su historial reciente y descubrimos que ha tomado varios cursos de desarrollo personal. Cosas raras y grupos extraños que la gente conoce. Hay muchos videos diciendo que puedes hacerte rico sin esfuerzo, ya sabes, cosas así. Y ella empezó a picotear ese tipo de cosas. Poco a poco va pasando de una persona a otra y entra en muchas creencias diversas hasta llegar a eso. Mi primer papel es explicar que al principio no lo sé y debo verificar si es una deriva sectaria. Mira, en algunas familias a veces digo quizá el problema viene de su familia, desde adentro, sin juzgar, porque no es mi trabajo, no soy terapeuta familiar. Si no hay factores externos que influyan en quien ha cambiado, quizá el problema sea interno. Entonces, en ese caso, yo suelto el asunto, ellos se las arreglan y pues ahí, en ese momento bastante rápido, siento claramente que hay influencias externas sobre una visión de la vida, del universo, de la medicina, de muchas cosas. Si quieres, siempre en coaching y desarrollo personal, pero llevado al extremo como ves en este video. Es decir, que apunto a ese momento para ver en esa práctica qué va a pasar ahí, precisamente en el terreno. No lo sé necesariamente, no sé que voy a enfrentar eso en ese momento. Sé que hay algo relacionado con la energía, ya que está anunciado y la gente buscará un poco. Al sentir esa energía hipotética sin respaldo científico, no digo que la ciencia lo explique todo, pero aquí es muy vago. Es como más o menos en lo que ellos creen. Bueno, es lo que encuentras un poco en las artes marciales, es decir, la capacidad un poco con la energía de tu cuerpo, de incluso mover un poco el flujo vital o incluso mover objetos. La gente, si te fijas, hay bastantes videos así, de maestros en artes marciales que presuntamente empujan a otros sin tocarlos. Gracias a esa fuerza vital que está dentro del cuerpo, que sería invisible, pero que aún así tendría una interacción con la realidad. Entonces eso es lo que se promueve un poco en la secta allá, eso es especialmente lo que se promueve y van incluso más allá.
Porque explican que además esa energía puede enfermarte si no está bien calibrada en tu cuerpo. Te ahorro los detalles. Desarrollaron una terapia para extraer las malas energías y curarte de varios traumas que pudiste haber acumulado y que se habrían quedado pegados así en tu energía, que la perturbarían, etc. Ahí lo que ves en el video en realidad es uno, porque hay una serie de ejercicios individuales durante el día, eso dura un día completo, esa cosa, incluso dura varios días, pero yo solo hice un día completo. Ese ejercicio es el ejercicio de la mañana. Trabajamos así un poco nuestra energía alrededor de una música y también con frases que nos repite el maestro ahí durante el día, como ves en el video. Está difuminado, pero la persona que está encima de la otra, la persona que está convulsionando, es el famoso maestro. Entonces, todos son habituales. Yo soy el único novato, realmente soy el único novato que llega. Entonces, ya ves, tienes que meterte en el ambiente diciendo que es complicado, ¿sabes? Cuando llegas de nuestro lado, pero todos se conocen. Así que, primero, tienes que tranquilizarte un poco, sentirte un poco seguro, ¿sabes? Te dices, no pasa nada, tengo derecho a descubrir. Después de todo, como cualquiera. Todo sucede tan rápido que psicológicamente es perturbador. No esperaba entrar en trance. La gente sentirá lo que quiera, porque si uno quiere sentir algo, lo sentirá. Creo que la gente sentirá el calor subir por sus pies, recorrer su cuerpo y llegar a la cabeza, quizás purificándolos. ¿Ves? No importa, me pongo un poco en el ambiente, pero aquí se va muy lejos. En el video escuchas que hay otras personas que gritan. No es solo esa persona la que habla así. En trance, hay 3 o 4 personas que hablan en trance, gritan, escupen y se tiran al suelo. Yo te lo saqué. Es solo un momento breve, pero dura varios minutos y ocurre varias veces al día cuando el joven está en una convulsión muy fuerte. Al punto que lo interesante en esa secuencia es que mi cámara oculta está en el suelo. Se puede ver que me detectan. Aparece una persona con pantalón y calcetas negras, con rayas de neón blanco. Ese soy yo frente al escenario, con los ojos casi cerrados porque supuestamente estoy concentrado. Revivo esa escena con mi cámara. De hecho, como ella graba con un encuadre increíble, ¿cómo le haces para esconder tu cámara? Aparte de eso, sí, eso me lo guardo para mí. Claro, porque no es solo cosa mía, es parte del oficio, como los días de investigación que no siempre muestran todos los trucos. Existen varios tipos de cámaras ocultas y esta súper práctica realmente me permite ponerla en otro lugar. De hecho, como decimos, no tengo que tenerla siempre conmigo. Y entonces eso me permite tener 2 puntos de vista. El mío, el de la cámara, o incluso otro si tengo otra, porque generalmente uso varias al mismo tiempo. Si una falla, ¿qué hago? Y entonces aquí realmente tengo una vista en contrapicado de lo que está pasando. Y en un momento veo a este joven que se gira hacia la cámara sin verla. Por supuesto tiene los ojos completamente en blanco, súper volteados, tan hacia arriba que ya ni siquiera veo su pupila. ¿Ves? Ya no se ve nada, ¿sabes? Es para que veas hasta dónde llega esto en esa escena. Si no lo detienen, ves que hay staff y gente grabando. No son participantes, son staff del maestro, ahí para asegurar la seguridad de los participantes. Y especialmente de estos participantes que literalmente se tiran al piso de loseta. Si no es detenido por uno de los miembros del staff en ese momento, se estrella contra el suelo. No sé si no le ha pasado, pero 1 o 2 veces, de golpearse un poco. Al menos aseguran cierta seguridad en ese aspecto. No sé por qué ocurre eso. Son fenómenos de trance que conocemos, de hecho, es un estado modificado de conciencia, y los estados modificados de conciencia son bastante conocidos. Los conocemos, por ejemplo, cuando la gente consume sustancias, pero de eso te hablaré después, pero también los conocemos. Bajo hipnosis, las personas están hipnotizadas, están en un estado modificado de conciencia. Eso puede pasar en un ambiente relajado, como los espectáculos de hipnotizador, por ejemplo Mesmer, donde la gente hace cosas locas en el escenario. Ahí la gente está en un estado alterado de conciencia. No es magia, son fenómenos psicológicos y autosugestión. Y tienes otros fenómenos así durante la meditación, ¿ves? O bien un fenómeno que es algo conocido, de estado modificado de conciencia que todos vivimos. No sé si ya te ha pasado, pero a veces hacemos un trayecto en coche durante varios minutos y a veces no recordamos nada del trayecto, ¿verdad? Fuimos de un punto A a B, manejamos, tomamos glorietas, nos estacionamos y salimos otra vez. Hicimos muchas cosas locas sin darnos cuenta. A veces manejamos en piloto automático sin recordarlo. Es un estado modificado de conciencia donde el cerebro sigue funcionando bien. Si algo excepcional ocurre, salimos de ese estado y recordamos dónde estamos. Pero si el camino está tranquilo, no pasa. Y que vas de un punto A a un punto B sin que pase nada, ni siquiera recuerdas lo que haces, así es, sí, es así, ¿no? Entonces, claramente en ese tiempo la gente se deja llevar por esa creencia. Al sentir esa energía, ese chi, pierden el control.
Ese tipo entra en un trance loco que dura mucho. En ese momento, creo, da un gran salto. 5 minutos así esas convulsiones. La escena no dura mucho más, pero realmente el tipo entra en una gran convulsión. Eso dura unos 5 minutos, sin riesgo de daño. Luego puede afectar el corazón o causar descompensación, pero solo es psicológico, ya que no ha ingerido nada. Puedo confirmarlo, yo estaba ahí y sé que no tomaron nada, no estaban en ayunas, solo comieron como todos, pero no consumieron ningún producto específico. ¿Qué conclusión sacas entonces en ese momento cuando tú estás ahí, en ese lugar? Entonces, mira, recuerda que estoy en un caso donde tengo que explicarles a las personas que su hija se metió en cosas un poco irracionales, así, y lamentablemente no es solo eso. También te había explicado la última vez que durante ese día también hay sesiones individuales. Como te decía, en esas sesiones individuales para extraer energías negativas participan 2 personas. Es muy intenso. Asistí a una, pero no pude grabar porque mi cámara oculta se quedó abajo. Era tan intenso por el ruido que se oía. Es ahí donde te dije, donde la gente dijo, carajo, los de alrededor van a pensar que somos una secta. De verdad, es súper violento. El problema es que al creer totalmente en esa energía y sentirla tanto, puedes llegar a tener convulsiones. No puedes dudar que cuando te sacan cosas negativas es verdad. Vas a depender mucho de cómo interpretes esas cosas negativas y de lo que diga tu terapeuta ese día. Si te lo dice, quizá es porque sufriste mucho de joven en la escuela o tu familia. ¿Por qué dudarlo? Sentiste algo tan intenso en esas convulsiones que piensas, bueno, sí, debe ser cierto, ¿no? Conocemos bien esos fenómenos psicológicos y sabemos que en ese estado de sugestibilidad y manipulación puedes creer casi cualquier cosa. Y ahí puedes decirle a tu cerebro, bueno, adelante, déjate llevar. Sí, dite que es un recuerdo. Y tu cerebro, si quiere injertar eso como un recuerdo, lo hará un recuerdo, ¿ves? Con ese doble mecanismo, la sugerencia de alguien en quien confías que te dice que por eso te sientes mal, y este fenómeno psicológico, físico superpoderoso que es la trance, bueno, te deja transformado, ¿no? Es difícil de revertir, en realidad, especialmente cuando lo acumulas durante días. Porque, te digo, ese retiro dura una semana, así que durante una semana es ese tipo de locura, ¿sabes? Si estás buscando sentirte mejor, porque desde el principio entras ahí, pues tienes una vulnerabilidad, o como te explicaba, la gente que cae en una deriva sectaria, en general, le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Están en un momento de confusión, ¿sabes? Psicológica, terapéutica, filosófica, como te decía, espiritual. ¿Buscas respuestas? Pues si buscas respuestas, las vas a encontrar. Porque hay tantos facilitadores diferentes en las derivas sectarias que siempre vas a encontrar a alguien que tenga una respuesta para cualquier pregunta que te hagas, por más complicada que sea, vas a encontrar una respuesta. ¿Es verdadera? Pues muchas veces no. Y si te topas con quienes insisten en venderte la idea de que si te va mal psicológica y físicamente es por un trauma de joven, lo vas a aceptar, ¿no? Luego debes reconstruirte, pero si es falso, ¿cómo lo haces? Hay que verificar. ¿Imaginas la explosión familiar? No dudo de testimonios reales de incesto y similares. Sabemos que eso existe, no hay problema, pero el problema con esas disciplinas que quieren absolutamente ir por ese camino es que tienden a invisibilizar. Los casos reales de incesto hacen que ya no distingas entre verdad y mentira. Es muy peligroso. Cuando ves a la familia, ¿les dices que eres peligrosa o solo un poco? No muestro los extractos a la gente porque podría ser cualquiera. Para los espectadores es algo fuerte de ver. No tenemos apego porque no conocemos a esas personas y sus caras están difuminadas, lo que nos distancia. Podría parecer ficticio, pero te aseguro que no lo es. No es inteligencia artificial. ¿Y si fuera yo? Cuando la gente ve que sus seres queridos podrían estar ahí o aparecen en el video, se vuelve muy difícil de manejar. Entonces, les explico que si de verdad quieren ver, bueno, intentamos organizarnos un momento. Nunca les paso las grabaciones, eso es seguro. Puedo pasar por una fase primero donde les dejo escuchar un poco, aunque sea solo el audio, como hice la última vez contigo, donde incluso el audio puede ser violento por sí mismo, así que quiero proteger a la gente al máximo. Pero es cierto que a veces, si no logran tomar conciencia del peligro que pueden atravesar sus seres queridos, a veces me veo obligado, de hecho, a confrontarlos de la manera más suave posible y, sobre todo, lo más posible, acompañado por profesionales de la psicología, porque en ese caso ese no es mi trabajo. ¿Cómo piensas salir de esta infiltración en un día? Para serte sincero, normalmente se supone que debo quedarme ahí 2 días. Sí, había reservado mi fin de semana para eso, pero fue tan fuerte para mí que no regresé al día siguiente. ¿Y por qué? Tengo mis 2 reglas, necesidad y proporcionalidad. Había como 10-12 horas de grabación, algunas escenas falsas. Ya basta, sé dónde estoy parado. ¿Ves? Para mi familia y la justicia no necesito más.
Entonces yo no voy a no soy un loco, ¿sabes? En algún momento me digo, carajo, ya es súper violento, tengo lo que necesito, no regreso. Esa ha sido una de las infiltraciones psicológicas más difíciles que he vivido. Porque bueno, yo tengo perspectiva, entonces, aunque lo vivo desde adentro y aunque es violento, después regreso a una vida tranquila, a una vida cotidiana, vuelvo a tomar mis referencias y estoy bien, ¿sabes? Además, al menos estoy acompañado por mi pareja psicóloga que me prepara para eso. Ella no me va a decir exactamente lo que me va a pasar, lo que va a pasar por dentro, pero me prepara para los fenómenos psicológicos y entonces pues sé un poco cómo protegerme de eso. Pero lo que me impacta es, al final, dejar a personas así, ahí adentro, y pensar, ellos en cambio sí la pasan mal, y la pasan mal. Al día siguiente, al otro día, y durante un año, y luego durante 2 años, y durante cuánto tiempo, ¿verdad? Y es otra vez, por eso, ¿sabes? Que también tengo ganas de contar un poco sobre esto. No voy a cambiar el mundo, pero tengo algo que decir. Y entonces, también por eso voy a mostrarte un poco estas imágenes y hablar de esto contigo. O a través del documental, si puedo hacerlo para decir, carajo, esto existe, de todas formas, en el terreno. En Francia hay libertad de creencia, no hay problema, pero ¿realmente lo permitimos? Además, para este tipo es peligroso físicamente, ¿sabes? Más allá del aspecto psicológico que te mencionaba antes, físicamente, el tipo puede, no sabes en qué momento, incluso puede decirse a sí mismo, me lanzo por la ventana, tengo el chi que me va a proteger, como en Dragon Ball, tal vez voy a volar, ¿sabes? Eso es, sí, y ¡pum! No es común, pero cuando ocurre, ¿cómo lo informarán las noticias? Bueno, alguien que murió no necesariamente, ¿sabes? Conectemos antes con el chi o el despertar de la kundalini. Las fuerzas del orden deben estar muy especializadas para entender lo ocurrido antes. No es así. Por eso lo menciono. Yo acompaño a las personas hasta la oficina del fiscal de la República si es necesario. A veces, en comisarías o cuarteles, los policías no entienden lo que ven. No se les puede reprochar. Son parte de 300 o 400.000 policías. Y hay un organismo en Francia que los capacita. Te lo mencioné la última vez. Es la Mivilude y la Mivilude. Son, digamos, unos 10, ¿ves? Los que realmente están activos, ni siquiera tantos. Solo 2 personas capacitan a policías y gendarmes, así que es imposible entrenarlos a todos, especialmente con la rotación constante de personal. Te quedas con casi todos los gendarmes y policías que incluso te iba a decir, ni siquiera han oído hablar de la Mivilude, ni siquiera de lo que te menciono. Es más, ni la Mivilude no saben qué es, sí que en general la gente no sabe. Es incómodo que policías y gendarmes no sepan sobre esto, especialmente si deben atender víctimas. Así no funcionará. ¿Hay otro extracto que nos envió? Ese parece, está bastante loco. Se ve una especie de grupo que toca el tambor, pidiendo un poco perdón. ¿Qué está pasando en este video? Sí, en ese extracto es mucho menos impresionante que el otro. Sí, sigue siendo súper sorprendente. De todas formas, o sea, ¿qué está pasando? Es atípico, entonces es atípico y al mismo tiempo es muy típico de un entorno que se llama chamanismo. Los tambores que escuchas de fondo son tambores chamánicos. Entonces, el chamanismo de hecho viene más bien del este. Iba a decir, incluso está repartido por todo el mundo porque también hay muchos fenómenos de chamanismo en la Amazonia. El chamanismo suele proponerse usando psicodélicos y también tambores, porque los tambores, con el ritmo de los tambores, pues te acercas a un fenómeno de trance. Entonces, cuando además tomas productos, es un poco como una rave, ¿sabes? Pero depende en realidad del chamanismo, porque hay varias ramas según el caso. Acceder al mundo invisible donde están ancestros, espíritus de la naturaleza y quizá extraterrestres que viajan por ese campo. Entonces puedes alcanzarlos de diferentes maneras. Cada creencia va a tener un poco su propio rito, sus rituales. El rito del chamanismo son los tambores y, si es posible, los productos. Digo si es posible porque en Francia están prohibidos los productos psicodélicos ligados a esas espiritualidades. Un país que lo permite basándose en la libertad de religión. ¿sé productos como esos? Puedo mencionarte 4 que son bastante conocidos. El más conocido actualmente es la ayahuasca. No es un producto como tal, es una preparación. La ayahuasca es una bebida hecha de 2 productos, uno de ellos es psicodélico. Los psicodélicos son sustancias psicotrópicas alucinógenas de distinta potencia y velocidad. La ayahuasca es un té de sabor desagradable que provoca vómito. El delirio no es el bienestar inmediato, realmente se trata de alcanzar algo superior. Tienes otro producto que es bastante impresionante, que se llama combo. El combo no es un producto que consumes, es una sustancia que se obtiene de la piel, de ranas venenosas, pequeñas ranas de la Amazonia, que son más o menos coloridas, que pueden ser verdes, pero se conocen más por su color, a veces muy azul, muy amarillo.
Este producto se obtiene de la piel de la rana y se inserta en el cuerpo a través de heridas en la piel, generalmente quemaduras. Se agrega un poco de combo, entra al cuerpo y hace que la gente se sienta muy mal, pero también en trance. Y tienes otros dos productos que son conocidos. Tienes la psilocibina, que son hongos alucinógenos. Puedes tomarlos, por ejemplo, en forma de polvo o directamente como hongos. La mescalina, que viene de cactus como el peyote, es bastante conocida. Puedes encontrar información fácilmente en internet, pero no puedo aconsejarte. Aquí di un ejemplo de trato diferenciado. Como detective privado, a veces trabajo en otros países. Me apoyo en colegas que están allá, porque si no conoces muy bien la legislación, es mejor apoyarte en los colegas. Pero lo hacemos mucho. Yo formo parte de una asociación de detectives que se llama la WAD, que es la Asociación Mundial de Detectives. Somos 1500, creo, realmente, en todo el mundo. Y entonces, sistemáticamente, cuando tengo necesidades, me dirijo a los colegas, así te mantienes dentro de la legalidad. El tipo conoce cómo funcionan las cosas allá. Tuve un caso similar, aunque diferente, relacionado con otro tipo de chamanismo en Quebec. En Francia, esto está estrictamente prohibido. Aquí te voy a mencionar la ayahuasca, pero no tienes absolutamente ningún derecho de poseer, distribuir o consumir ayahuasca. En Francia está prohibido, entonces mucha gente me va a decir sí, pero no es súper peligroso y además sigue siendo algo espiritual. Es una porquería que Francia no lo respete. Ese es mi punto de vista legal. Aquí hay una religión que usa ayahuasca. Iba a decir que la comparación quizá es apresurada, pero hay que compararla con la hostia. En el catolicismo, ¿ves? La ayahuasca es como su hostia, parte del ritual para lograr la conversación con Dios, etc. Y entonces pidieron la posibilidad de consumir ayahuasca en Francia, basándose en la libertad religiosa, que es una libertad constitucional que tiene todo su lugar. Claro, pero en Francia, la Miviludes advirtió sobre el alto riesgo de sumisión química, tema que ya mencioné mucho. En Francia lo rechazamos porque la libertad de integridad física y psíquica prevalece. Así es. Eso prevalece sobre la libertad de religión en Francia porque también tienes el principio de laicidad que está detrás, etc. En Quebec es un poco diferente. En Quebec ellos eligieron lo contrario. Dijeron nosotros hacemos prevalecer la libertad de religión. Va a estar estrictamente regulado. Algunas asociaciones en Quebec pueden consumir ayahuasca legalmente. Por eso investigué allá, ya que tuve un expediente relacionado. ¿Dónde está la persona? Entonces, ¿por qué vinieron a verme a mí? Simplemente porque los detectives privados especializados no somos muchos, incluso en todo el mundo. El señor me contactó porque pensó que yo podía entender lo que sucedía en su familia, relacionado con el chamanismo, con o sin sustancias. Lo que ves en el video es sin sustancias, pero la gente igual entra en un trance, aunque menos extremo que si las tomaran. Pero los tambores te llevan a una fase de trance que no es para nada la misma que viste en el primer video. No va a haber grandes convulsiones, etc. Hay fenómenos físicos impresionantes en la prisionera porque la gente está muy enferma. ¿Tú ya has visto algo así? ¿O es más bien que yo no lo he visto? Como en Francia no está permitido, pues es mucho más complicado, así que la mayoría de la gente suele irse al extranjero. Típicamente hay muchos que se van. Perú. Hay casos, personas que fallecen lamentablemente en Perú. De hecho, si Quebec decidió aceptar esto en su territorio, es porque en algún momento reflexionaron sobre ello. Ellos no tienen la Mevilut ni un organismo similar, así que no se planteó la sumisión química, al menos respecto a la deriva sectaria. Entonces se hicieron otra pregunta, se dijeron, ¿preferimos que nuestros ciudadanos se vayan al extranjero, a países donde tal vez no tengan acceso a un hospital tan fácilmente? Sí, imagínate, en el Amazonas si hay una emergencia no tendrás un hospital cerca. De hecho, hubo muertes por eso. Un quebequense en la selva peruana, si no me equivoco, murió por consumir ayahuasca, ya que estaba muy lejos de un hospital para ser rescatado. Quizá fue después, tal vez por eso. Hago un paréntesis. Si la gente se interesa en estos fenómenos y la deriva sectaria, de verdad los invito a escuchar un podcast que está increíble, un podcast de un quebequense, por eso lo menciono, te hablo de Quebec. Un tipo que se llama Olivier Bernard, que es más conocido por su apodo, es el pharmacien, porque así empezó pharmacien, él es farmacéutico de profesión. Él realizó 4 temporadas de un podcast llamado Balado, como se dice en Quebec, llamado Derives. Hay uno sobre ese episodio, sobre el evento del tipo que murió en Quebec. Probablemente fue por una dosis demasiado grande y también por otras cosas, creo yo, tal vez por las condiciones sanitarias y otras cosas. Bueno, entonces yo no estuve presente directamente para responderte, porque al final aquí es súper raro, pero en Quebec ves que puede ser mucho más posible, ya que está autorizado en su territorio. Ahora, la particularidad de este video que te envío, de esta infiltración, y eso me permite ubicarte, es que ese día, físicamente, yo no estuve ahí. Ah, carajo, estoy en el primer y en el último video.
Pero a veces trabajo con colegas porque detective privado, no estoy solo, por supuesto. Entonces, claro, al ser realmente ultra especializado, no somos muchos. Yo, un poco más que los demás, porque otra vez tengo la suerte de estar con una psicóloga y ya llevo 10 años haciendo esto. Pero típicamente hay ciertos ambientes donde, como hombre, me va a costar infiltrarme. Y en ese chamanismo notarás que son mujeres las que dirigen la ceremonia. No es casualidad, de hecho, porque esta ceremonia está sobre todo enfocada en lo femenino sagrado y todo eso, así que ahí mi perfil, obviamente lo femenino sagrado no funcionaba tan bien. Sí, es complicado, algunos logran entrar para trabajar su parte femenina en la ceremonia, te dirán que todos los hombres la tienen, ¿sabes? Aquí el perfil era más fácil de adaptar con una mujer. Ahí guía a una colega que no es experta en esto, pero la preparé completamente para que fuera en mi lugar. La cámara oculta me hace sentir presente como si nunca estuviera lejos. Tengo algunas de estas cámaras que puedo conectar de hecho por Wi-Fi y así recibir el video en vivo, así que prácticamente estoy adentro en realidad. Así que bueno, ahí claramente ese día no soy yo físicamente, pero sí fui yo quien manejó todo el caso de principio a fin. ¿Es así? ¿Tomas notas? ¿Tomas como nota, por ejemplo, en esa infiltración? Entonces, tomar notas, ¿te imaginas que me voy? No, pero bueno, podrías. Ahí. ¿Qué sacas en realidad finalmente de esa infiltración? ¿Qué es? ¿También lo transmites a la familia después? El objetivo es ir adentro si no puedes obtener los elementos afuera. Para verificar criterios de desviación sectaria, como mencioné, en Francia tenemos esa suerte. No es perfecto ni jurídico, es institucional, pero sabemos qué es una desviación sectaria, según la medium. La gente va al sitio web donde hay 10 criterios principales y subcriterios. Mi trabajo es revisar si cumplo esos criterios. Evalúo el riesgo de desviación sectaria, lo transmito a la justicia y ellos trabajan con el paralelo jurídico. La desviación sectaria no es delito, aunque algunos actos relacionados sí pueden serlo. Por otro lado, es la manipulación que tienes en los delitos, que llamamos la sugestión psicológica. En lo penal puedes tener otros delitos, agresiones, estafas, acoso, violencia psicológica. Tienes otros delitos de derecho común. Yo voy, constato eso, entonces traigo información y al mismo tiempo ya tengo esa parte de decirles, les voy a decir lo que está pasando para tranquilizarlos o no. Y por un lado y por otro les doy herramientas para que puedan presentar una denuncia, eventualmente, contra ese grupo y contra cualquier otra persona, quien en un fenómeno de banda organizada que también tiene una connotación jurídica sería cómplice de todo ese asunto. ¿Cómo se remunera la secta, por ejemplo, esta en particular? ¿Hay alguna técnica especial? Hace un momento hablaste de un curso de como 3,100 pesos para entrar. ¿Es el mismo mecanismo aquí, te acuerdas o no? Seguramente. Sí, ya lo habíamos mencionado también un poco la última vez. El dinero siempre está presente, pero no necesariamente es el objetivo principal de la deriva sectaria. Al final es bastante raro. Tengo algunos casos donde realmente es pura estafa, ya lo habíamos mencionado en el ámbito del coaching a veces, donde de verdad es pura estafa, donde los tipos vienen sobre todo a montar una gran venta piramidal. Una pirámide de Ponzi muestra claramente que el dinero es el hilo conductor. Aunque no siempre parezca, igual deben mantener la máquina funcionando. A veces los talleres son pagados, como el primero que mencioné. En otros casos, solo se pide donación voluntaria. Por ejemplo, ahí era típicamente en un castillo que les pertenecía, pero que necesitaba algunos trabajos de renovación. Si eres simpático con el grupo sectario, ya participas en las renovaciones. Físicamente es una forma de pago, ¿ves? Y si no puedes físicamente, porque no tienes habilidades, das dinero para pagar las reparaciones. Eso puede ser la remuneración, ¿ves? No siempre es directa, puede ser indirecta. Además, hay conformismo grupal. Si alguien da y tú no, te ven mal. Si alguien da 500, hay sesgo de anclaje y te juzgan. Si solo das 10 pesos, o sea, si no tienes opción porque no tienes dinero, solo darías 10 pesos. ¿Ok? Sí, pero si tienes opción, psicológicamente, si puedes dar más y ves que alguien más da más, tú también darás más. Sí, el pago en especie también. Hay prácticas institucionalizadas en algunas desviaciones sectarias, pero no digo que el yoga sea una de ellas. Pero por otro lado, ya lo habíamos hablado, con el caso donde llevamos eso hasta el final y donde la persona recibió 14 años de prisión por vivir bajo presiones psicológicas. En principio es yoga, entonces hay desviaciones sectarias en el yoga y en el yoga. Hay algo además que se llama el seva, es EVA simplemente, y el seva, de hecho, es una donación manual que haces en realidad al maestro para avanzar en tu camino espiritual, ¿ok? Vas a trabajar así, de manera voluntaria, lo más posible, en tu campo de competencias, para tu maestro, eso te permite avanzar, es parte del trabajo espiritual. Y va a decir, es muy conveniente para un maestro de yoga que quiera aprovecharse de eso. Sí, exacto, si quiere que le renueven su casa, o que le hagan su sitio de internet, o no sé, su contabilidad, ves a los tipos, tienen empresas.
Historia real, de verdad lo vi, sí, no le van a pedir al tipo, ¿me puedes hacer un favor? Van a decir, practica tu seva, hazlo por mí, es tu camino espiritual. Haces mi contabilidad, cocinas y limpias. Eso es otra forma de pago en desviaciones sectarias. ¿Ganas de hacer eso? ¿Puedes estafar a la gente así? Te dirán que es voluntario y que actúan conscientemente, pero siempre surge el tema del consentimiento y hasta dónde eres realmente consciente. ¿Hasta qué punto esas mujeres que vivieron esa situación específica que todas dijeron que sí, realmente estaban conscientes? Y ahí la justicia, eso lo digo yo. La justicia determinó que su consentimiento fue obtenido bajo presión psicológica. Así se puede obtener un consentimiento. Manipular a la gente, ¿no? Yo lo he visto en otros casos también. Te doy otro ejemplo así, donde vas a pagar con tu propia persona. O sea, si no tienes dinero, de todas formas van a encontrar la manera de hacerte pagar. A través del woofing, el woofing es realmente una práctica que es bastante sana. Al principio, te recibe un agricultor a cambio de alojamiento y comida. Vas a trabajar para él, vas a prestar servicios, vas a cuidar a los animales, vas a trabajar un poco en los campos, pero se supone que solo estás prestando un servicio. La MSA en Francia establece que solo debe ser una acogida, no indispensable para la explotación, permitiendo que la persona conozca la granja y el trabajo. He visto personas en woofing trabajar todo el día como esclavos, haciendo trabajos extremos. Sin ellos, la empresa no funcionaría. Construían casas y manejaban la granja. Eran obreros gratuitos, por lo que era trabajo en negro. Eso está prohibido, pero si no inspeccionan no pasa nada. En este caso va más allá del SEBA, pues la justicia puede considerarlo trabajo encubierto, lo cual no está permitido. No es como que el tipo, aunque sea voluntario, no es posible, no es solo una ayuda. Pero si no hay inspección en lo más profundo de Occitania, la verdad es que para ir a inspeccionar lo más profundo de Occitania hay que ir, ¿no? Los servicios de inspección, como servicios sociales o policía, suelen tener otras tareas. Quizás solo para quedarnos en este segundo video. Al final, ¿tú consideraste que había cosas peligrosas en esa secta, allá o no necesariamente ahí? Lo que también es peligroso en el chamanismo, sobre todo cuando consumes alguna sustancia, vuelvo a lo que te decía hace rato, es que en el momento en que psicológicamente entras en un estado alterado de conciencia, ya no tienes barreras cognitivas. Están muy debilitadas o ya no existen por el alucinógeno. Conocí a personas que me contaron como participantes que afirmaron ver o hablar con extraterrestres o expulsar demonios que los enfermaban. Obviamente, porque siempre va a estar relacionado con tu vida, no está completamente desconectado de tu vida diaria. Es decir, en algún momento sales de ese estado modificado de conciencia. Y en general vas para encontrar respuestas que buscas, como te decía, respuestas porque estás enfermo, respuestas porque te sientes mal, respuestas porque no tienes amigos, no sabes por qué o te sientes bien en esa familia espiritual y ellos te dan respuestas sobre la vida en general, no importa. Así que nunca está completamente desconectado de tu vida diaria, de todas formas en algún momento regresas a tu vida diaria. Lo peligroso es que deja huellas enormes. Vives en sociedad con colegas y familia, lo que te desconecta. Luego, si alguien quiere desconectarse, puede hacerlo. Pero si el resto de la familia quiere seguir teniendo lazos, voy a decir normales, comidas familiares, cosas así, se vuelve cada vez más complicado porque esas cosas son extremas y vas a terminar invariablemente siendo absorbido hacia esa búsqueda de estados modificados de conciencia y luego esa búsqueda de deriva sectaria. Consideras que ahí están las verdaderas respuestas, no en la rutina diaria. Lo entiendo, pero es difícil manejarlo en la vida cotidiana. Y además, sin volver otra vez sobre lo que te pueden meter en la cabeza. ¿Ves en sobreinterpretación ese demonio de dónde viene? Imagina que tienes a un tipo mayor dirigiendo la sesión de chamanismo. Él no se droga. En general, no mucho, en todo caso, porque tiene que controlar. Aunque sea solo el ritmo, está muy codificado el ritmo en el chamanismo. Ok, ahí ves, ¿tienes la impresión de escuchar tambores así como al azar o qué? No sé si esos son buenos, por ejemplo, porque no tengo suficiente experiencia, pero te puedo decir que está muy codificado, los ritmos están tan codificados que, dependiendo de lo que quieras lograr, no van a ser los mismos ritmos, no va a ser la misma rítmica, no van a ser los mismos tambores, no va a ser la misma tensión del cuero, todo eso es muy preciso. Lo que quería decirte, para volver a eso, es que la persona, entonces como está muy codificado, está obligada a mantener el control sobre sí misma. Drogada, o sea, en realidad, para poder manejar ese ritmo, y en general son personas que saben. Los chamanes, históricamente, solían ser como los curanderos del pueblo, ¿sabes? Ok, la tribu, no importa, pero eran las personas que sabían, que conocían el futuro, el pasado, que sabían cosas sobre la salud. Y en el ámbito del chamanismo, todavía es un poco así. Son personas que te van a decir cómo pensar y qué debes hacer para curarte. Ok, ahí te imaginas todo lo que se puede añadir en ese momento con barreras cognitivas que están súper debilitadas. Si no cuida los consejos que da, puede llegar lejos. Puede decirte, ven, no sigas tu tratamiento, no vayas con el psicólogo o psiquiatra, estás deprimido, no importa, no tomes medicamentos.
Si no te sientes bien es por tus antepasados, tu vida anterior o tu hermano, así que no debes verlo. Eso, de hecho, es uno de los criterios de las sectas que vimos la última vez. El hecho de alejar especialmente al entorno y a los familiares, etc., para intentar aislar finalmente a la persona que entra en la secta. Sí, eso es. Exactamente dentro de los criterios, verás, tienes una cierta cantidad de criterios. Obviamente no es necesario que se cumplan todos para considerar si es una desviación sectaria, pero debe haber más de uno también. Los criterios principales así. Los criterios principales son los esperados, como dijo Ludapel, la desestabilización mental y la manipulación. El término jurídico, una vez más, es la sugestión psicológica. Poner en estado de sugestión psicológica, más precisamente, no importa. Pero bueno, para decirte que ya, si no hay manipulación desde el principio, no se puede considerar que es una desviación sectaria. Tiene que haber ese fenómeno. Otro criterio frecuente es romper con el entorno social, familia, colegas y amigos. Te aíslas. En psicología conocemos este fenómeno de reducción de la disonancia cognitiva sin ser técnico. Pero es solo para decir que en algún momento, cuando quieres tranquilizarte sobre tus decisiones, te vas a buscar excusas. Y la excusa principal es decir, si los demás piensan como yo, seguramente es porque eso es lo que hay que pensar. Es eso. Y entonces el grupo piensa como yo. Y entonces, poco a poco, terminas diciendo, es el resto del mundo el que no piensa como debe. Aunque seamos 10 personas, nosotros somos los que pensamos bien, el resto del mundo, ellos están equivocados. Así nos dicen. Desconfía de los de afuera, ellos están mal, nosotros tenemos poderes y la verdad. Eso se llama apoyo social, un psicosocial, y por eso te aíslas. Por eso es un criterio de vigilancia, porque se repite. También pueden influir factores como estafas o el uso de un lenguaje exclusivo del grupo inapropiado para los demás. Vas a tener un estilo de vestir particular, una dieta particular, también vas a tener una crítica, por ejemplo, a las instituciones de la República o al adoctrinamiento de los niños. Ves, tienes muchas cosas así. Un solo criterio tomado por separado lo puedes encontrar en muchas otras cosas. No es porque tengas un criterio que te digas, carajo, eso es una desviación sectaria, ¿no? Entonces todo lo político sería igual. Es más bien una acumulación de criterios y un análisis del hecho, que al final eso te reorienta hacia una visión del mundo que es completamente radical y destructiva en comparación con una vida en sociedad. Como podemos imaginarlo en un país democrático y republicano como el nuestro. Hay un tercer video, un extracto que enviaste, es este. ¿Pero lo percibes? Vemos a una persona gritar, animada por alguien. ¿Qué sucede aquí? Primero, ¿cómo empezamos esta investigación o infiltración allá? Ya habíamos escuchado un extracto, no en ese momento, sino el extracto que pusiste la última vez sobre fondo negro. En ese entonces solo pasé el audio. Vamos poco a poco, pero es exactamente el mismo día. De hecho, es en el mismo lugar, solo que no es la misma persona la que grita. Pero si esas personas gritan ese día, es porque en realidad ese es el objetivo de la terapia ahí. Esa es la diferencia entre desviación terapéutica y sectaria. Estoy entre ambas. La diferencia entre una desviación terapéutica y una desviación sectaria es que una desviación terapéutica va a ser simplemente, entre comillas, vas a alejar a las personas de su tratamiento convencional, que tiene cierta base científica y es común en el ámbito médico, psicoterapéutico o psiquiátrico. Antes no era una infracción clara, solo existía el ejercicio ilegal de la medicina y era difícil de perseguir. Desde 2024 la desviación terapéutica ya es una infracción. Eso ya está en el Código Penal, como te dije, así que al desviar a alguien con maniobras, presionando y haciéndoles creer que la medicina no sirve y que es mejor nuestra terapia, a nosotros, un poco como la primera que te mencioné, extraer las energías y todo eso, hoy en día está prohibido si empujas a las personas de esa manera a evacuar. Cualquier medicina clásica, ya sea médica pura o psiquiátrica, psicoterapéutica, etc., hoy en día es una infracción. Ok, que investiguen después, sí, pero es una posible infracción. Recientemente, la desviación sectaria ocurre cuando también se suman criterios de la MEVIDUDE. No hay estabilización, como vimos antes en elecciones y rupturas. La desviación terapéutica puede volverse sectaria en salud. Ahí típicamente es eso, ¿no? O sea, estoy en mi expediente, analizo la cosa y me pregunto, ¿en qué estoy? Porque claramente la desviación terapéutica en este caso está presente totalmente. Porque es una terapia que se inventó para que la gente solo siga eso. Y el perfil de las personas que están ahí, como puedes ver, son puras personas que están en una situación de fragilidad psiquiátrica. Pero además tienes graves problemas psiquiátricos, depresiones severas, anorexia y trastornos importantes. Y entonces la gente va por eso, porque así es como lo venden. El objetivo, de hecho, de la terapia ese día, como puedes ver, es sacar tus emociones lo más posible, expresarlas al extremo. En algún momento oyes a alguien decir, vamos, fulano,
Y en realidad no le dices que exprese esas palabras precisamente, sino que exprese su rabia lo más posible. De hecho, la están empujando a eso al principio. Ella llega y no está enojada así, esa persona. Somos como una docena y todos están muy tranquilos, nos saludamos, nos conocemos, no necesariamente. Ahí llego otra vez un poco como un novato. Es terapia de grupo, en realidad. ¿Cómo logras entrar ahí? Pues yo imito, eso es. Alguien con una necesidad más psicológica que psiquiátrica, ya que es complicado fingir un problema psiquiátrico, pero uno psicológico es más fácil. ¿Cómo lo haces? Primero me atienden en una consulta individual para explicar mi problema. Me falta confianza en mí mismo, quizás sea algo de mi infancia, no sé qué pasa. Entonces, ya ves, en realidad construyo toda una historia psicológica complicada para que él me proponga eso, yo busco eso. Tampoco quiero atraparlo, pero quiero ir. Porque sé que tengo que marcar esa terapia en mi expediente, tengo que marcar eso en mi expediente, eso fue lo que causó el problema. Por eso la esposa de mi solicitante cambió e incluso se formó en eso para convertirse ella misma en terapeuta de eso. Y desde afuera no puedo saberlo porque es secreto médico. Realmente tengo que ir a ver adentro. Así que sigo ese camino. Y ya en la segunda sesión proponen eso. Ellos todavía están juntos, los dos, ¿no? Entonces la ruptura empezaba a consumarse y finalmente se consumó por completo. Y yo le expliqué que, dado lo que había presenciado, tendría todas las dificultades para hacerlo yo solo. Lograr que retrocediera y entendiera que había terapias más suaves. En esas terapias te llevan al extremo, terminas contándolo a tus cercanos y ellos te preguntan, ¿por qué haces eso? Sí, te estás haciendo daño, ¿ves? Entonces te pones en una posición incómoda. La gente piensa que es raro, pero invariablemente te dicen, a mí me gusta, yo sigo. Y tiendes entonces a aislarte de tus seres queridos y a rechazarlos si es necesario. Eso fue lo que pasó. Desafortunadamente está en proceso, así que veremos cómo va, pero por el momento no va por buen camino. Yo pruebo y como te explico, para mí es desde la segunda sesión. Primero hago algo individual, pero eso solo es un gancho. Pago eso como una consulta, pero es para venderme lo que viene después, así que ¿cuánto pagas? El gancho, ahí, en esa terapia, es según la cara del cliente. Bueno, tú más o menos dices tu salario y es el terapeuta quien dice, bueno, tú vas a pagar tanto, carajo, es muchísimo. Ok, entonces para mí fueron 60 varos, pero hay gente que paga el doble o el triple, dependiendo de lo que decidan. No está publicado, es más o menos así. Y después vuelves a pagar una segunda vez para ir a la segunda. Pagas en cada sesión y pagas por adelantado, incluso varias. Desde la sala de espera te advierten que no debes abandonar porque podría ser peor. Es decir, te vas a comprometer en un camino de curación, pero si no lo completas hasta el final, pues vas a recaer en algo peor que antes. ¿Ok? Sí, e incluso te dicen que será tu culpa. Si abandonas, es porque el proceso lo quiere, pero normalmente no deberías. Si lo haces, significa que no lograste un buen nivel y eres un perdedor. En resumen, ok, sí, bueno, entonces, pues la terapia es eso. Realmente tienes que sacar todo lo que puedas. Casi todas las personas que han hecho al menos una sesión, aunque no se conozcan, porque yo había calculado, pero creo que son como una docena de grupos por semana y cada vez somos 10-12 personas. Entonces, es más o menos un movimiento de unas 200 personas por semana. Es bastante grande en términos de cifras. Otra vez yo, carajo. He intentado calcular, pero no me salen las 200 personas por semana. ¿Qué es eso? Luego tienes 52 semanas en el año, entonces, pues ya, multiplicas 52 por eso y te salen unos miles, ¿no? Incluso hay unas decenas de miles, de hecho, cuando ves esa cifra, y eso es solo una cosa entre muchas otras. Pero bueno, tal vez hay muchas personas que abandonan, que al final dicen, esto apesta, no es para mí. Y quizá hay algunas personas a las que les afecta menos que a otras. Pero cuando te pones en un estado de rabia así, en realidad es raro en nuestra vida cotidiana. De hecho, ponerse tan furioso, sí, eso que pudiste escuchar, ahí. Además, tienes que imaginarte que esa escena es de una señora que es muy amable, muy frágil, que llora mucho cuando expresa su problema. Su problema es una ruptura sentimental que no está yendo bien. No es la primera vez que viene y seguramente ha habido violencia psicológica o incluso física de su expareja. Por eso está en una situación frágil. En el grupo hay un tipo que se parece a su ex y dijo algo de más. Cuando la gente expresa sus emociones así, todos debemos interactuar uno a uno. Ok, o sea, hay que decir una frase corta para expresar que te recibo, ¿de acuerdo? O creo que deberías hacerlo así. Quizá fulano tiene razón, no importa, ¿ves? Tú respondes, ¿ves? Estamos obligados, porque nosotros mismos tenemos que ponernos un poco en ese trabajo de grupo. Mira, aquí estamos. Tenemos que estar un poco en la escucha, no necesariamente en una interacción de intercambio real, sino en una escucha así, afectiva. Y luego ese tipo dice, ya no recuerdo, algo como que al final estábamos bien juntos, ¿no? ¿Sabes? Algo así medio al azar. Pero a ella eso la hizo perder totalmente el control porque lo tomó como una manipulación de su esposo, de Bruce, aunque ese tipo no era para nada su esposo. Y es ahí donde ella se va así, con una verdadera rabia contra él. No hay atracción física, la gente no se aferra, pero creo que ella casi se lanza sobre él por lo enojada que estaba y lo que le decía.
También hay que ponerse en el lugar de ese tipo que recibe eso en la cara ese día y le llega así de repente. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero pienso que frente a personas que tienen una fragilidad psiquiátrica, eso puede afectar de verdad. Descompensar significa que puedes enfrentar algo. Por ejemplo, en ese campo de visión, debo difuminarlo. Esa persona. Y tienes a una persona que está en el campo de visión de ese video. Yo soy el tipo que está de gris, que se ve a la izquierda, no estoy muy lejos. Se ve a un tipo con sudadera gris, soy yo, y al fondo a la derecha está otro, también nuevo. Leí mis emociones en su rostro, pues me vi reflejado completamente impactado. Creo que ya te había contado de este caso. Noté que la gente tenía audífonos al entrar. ¿Te lo mencioné o no? Ya no recuerdo. Y de hecho yo me había dicho, ya sabes, es un entorno urbano, tienen audífonos, están escuchando música. No le puse atención. Pero en realidad eran cascos de obra, eran cascos antirruido. Luego entendí por qué usan cascos antirruido. En el video se ve que se los ponen porque en cada sesión algunas personas gritan así. Yo no tenía nada. Ese tipo tampoco, sin casco ni tapones. Seguro acabó igual que yo, con un zumbido fuerte en los oídos. Por varios días me destrozó los oídos y vi en su cara la misma sorpresa que sentía. No veía mi cara porque no podía grabarme, pero al revisar los videos de la cámara oculta, ese día lo noté, él estaba atónito por la escena. Eso es lo que te digo. Alguien que llega con una fragilidad porque en su familia sufrió ese tipo de violencia. Ya sabes, gritos, por ejemplo, padres que se pelean cuando eres niño, que se gritan así, cosas súper violentas. Quien busca un ambiente seguro para resolver su problema de infancia se topa con la misma violencia. ¿Cómo llega a su casa ese tipo? En su sesión no mostró tanta violencia, llegó como nosotros. Explotar de furia es muy raro, no es fácil estar tan enojado. Oye, ¿también tuviste que pasar frente a los demás? Cada quien hizo su turno, fue un trabajo en grupo donde todos expresaron su manera de hacerlo. Al pasar por ahí, me puse en el lugar de otra persona y fingí que en la primera sesión no podría expresar muchas emociones. Entonces, ya ves, al final es la facilidad. Todos me dijeron, sabes, vivimos lo mismo que tú. Al principio no es fácil, al principio uno es un poco tímido y todo eso. En las próximas sesiones vas a empezar igual. Gritarás y golpearás por todos lados. Yo solo tuve que fingir que no podía hacerlo. Porque en ese momento yo también tenía problemas para expresar bien mis emociones. Era coherente, pero algunos lo hacían por costumbre. Ese señor realmente rompió en llanto al recibir todo eso de golpe y no estaba bien, ¿sabes? Y él expresó que también sufrió violencia cuando era niño. Entonces para él creo que era algo reciente. No estaba infiltrado, no lo creo. Me sentí triste por él, pero la vida sigue. Pensé que quizá lo que vivió nunca se aclare y él piense... ¿Es normal este tipo de terapia, recibir eso en la cara gratis? Y tal vez él vuelva y se hunda un poco más en sus problemas psicológicos o psiquiátricos porque nadie le dirá nunca que esa terapia puede que no sea genial porque esta terapia, bueno, no te lo dije al principio, pero obviamente no está validada ni médicamente ni científicamente. Obviamente sí, el hecho de gritar está bien, es cierto, pero no está controlado, no está regulado, eso es todo. Algunos dirán que es el grito primal, ya lo he oído, ¿ves? Hay quienes preguntarán por qué lo juzgo. Me preguntan por qué juzgo el chamanismo si quieren tomar ayahuasca. No juzgo, me da igual, pero he visto que en mis casos eso causa daños. No lo hago para hacer trampa, solo digo que voy a juzgar. Estoy en un contexto particular donde al principio no sé si eso ha causado daños, pero llego ahí justamente para verificar eso, y de verdad trato de tener cuidado de no caer en un sesgo de confirmación. Cuando veo eso no me sorprende. Mi chica, que es frágil, está totalmente descompensada. Además de asistir varias veces a esa consulta, está estudiando para ser terapeuta, aunque tiene un perfil muy frágil. En psicología y psiquiatría, para ser buen terapeuta, primero debes sanar tú mismo. Debes resolver tus problemas para no ser frágil, ya que cargarás con los de otros, y eso es complicado. Lo peor que notaste al infiltrarte y los daños más graves que observaste en las personas. Claramente los pocos fragmentos que te muestro aquí, bueno, sobre todo el primero y el último, realmente están entre las cosas un poco más extremas. Quería decir que es muy violento psicológicamente, incluso psiquiátricamente, ya que solo vemos un breve fragmento de segundos. Viste, eso no dura mucho tiempo, ya te dices que sí, que ya está bastante fuerte, pero hay que imaginarse que eso dura horas. En general sí, en varias sesiones y para algunos varias veces por semana durante años. Entonces, bueno, yo considero que eso ya es violento, aunque no estemos hablando de cosas puramente físicas, es violento. Otra cosa de la que te mencioné que encontré físicamente muy dura es la deriva sectaria. Donde estuve, la gente no comía ni bebía, pero no se golpeaban ni se destrozaban.
Pero no comer y no beber, sobre todo no beber en pleno verano, es violento, duele físicamente. Así que bueno, en algún momento hay quienes lo hacen. Porque físicamente no puedes resistir el llamado del cuerpo de tener que beber o comer. Pero es algo que de todas formas yo lo encuentro bastante duro. Y eso ya te lo había dicho también, y aquí te lo repito. Etienne Jacob, el periodista que también hizo eso, como yo, que se infiltró en cosas así, que escribió un libro sobre eso, entre otras cosas. Pero que se infiltró ahí, él dio testimonio sobre lo mismo que yo. Es que sin embargo cuando sales de ahí, sabes que es una tontería, pero deja huellas. Porque de verdad te dicen que la comida te baja, arruina tu karma, baja tus frecuencias. O sea que no está nada bien. Después de eso, ves la comida diferente unos días y luego se te pasa. Creo que eso es físicamente muy violento porque te pone en peligro directo. No beber es muy peligroso. En verano puedes deshidratarte y sufrir insuficiencia cardíaca muy rápido si no tomas agua. Si tampoco comes, es aún peor. Benoit, muchísimas gracias de nuevo por tus testimonios. Lo recordamos, obviamente, pero estás lanzando una campaña en Ulule para hacer un documental que representa, de hecho, 10 años de infiltración en las sectas. Pondremos el enlace en la primera línea. ¿De qué trata el documental? Son infiltraciones y cámaras ocultas. El documental sigue el estilo de los 3 videos cortos mencionados, solo que incluye extractos más largos. Y más explicaciones sobre lo que pasó, dónde estaba y cómo lo preparé. Quiero llevar a la gente al otro lado del espejo. Sinceramente, hice un pequeño video explicativo así, de unos minutos, complementario al primero que te había dado. De verdad, si estoy frente a la cámara y explico por qué hago esto, dura 5 minutos, así que no es muy largo, pero explico un poco mi enfoque. Y mi enfoque es atípico, en el sentido de que, bueno, no somos 15.000 los que hemos hecho lo que yo hice así durante 10 años. Me doy cuenta de eso hoy. Entonces, esta experiencia un poco atípica, justamente me gustaría compartirla con el público en general, primero para llevar a la gente conmigo. Del otro lado, para ver un poco cómo sucede también técnicamente, un poco cómo se hace una infiltración, cómo es el proceso y todo eso. Salir un poco puede influir en tu relación con los demás, con tu familia y en cómo te posiciona día a día al hacer este tipo de trabajo. Y sobre todo, al final, y eso es lo que te decía, para mí eso es lo más importante y creo que el mensaje también se transmite un poco, aunque no logre la campaña. Es decir, hay algo que está pasando en Francia sobre esto, sobre ciertas desviaciones terapéuticas y sectarias. Hay muchas otras de las que no te he hablado, en las que no necesariamente me he infiltrado, pero donde también pude ver realmente la problemática tanto psicológica, humana como jurídica, y diría incluso social, porque puede causar problemas a nivel de la sociedad. Es dar cuenta de eso. A través de este documental, a través de mi hilo conductor, mi palabra, pero sobre todo también la palabra de otras personas que conmigo vendrían como testimonios. Lo que pude encontrar, víctimas, testigos, expertos, hacer esto en un formato largo, que sea lo más pedagógico posible, para que juntos intentemos quizá lanzar una pequeña alerta, hacer algo para que entendamos mejor el fenómeno que está ocurriendo. También pondrá una pequeña ficha que aparece ahora en la parte superior derecha de su pantalla. Pueden hacer clic para ver directamente el pequeño video que Benoit hizo, que habla un poco más en detalle de esto. Dicho esto, ya es el final de este episodio. Que tengan una muy buena noche, Benoit. Muchísimas gracias de nuevo. Fue Noah, bye.